Bueno, sin lugar a dudas, el paro de hoy ha sido una de las noticias más importantes en mucho tiempo, porque ha sido realmente contundente. Yo decía, el más grande desde que llegó el kirchnerismo al poder. Uno de los hombres que ha participado realmente desde el primer momento en esos paros ha sido Sergio Palazzo, que es el director, el titular, perdón, de la Asociación Bancaria. Palazzo, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el programa nuevo. Muchísimas gracias. Primera pregunta, ¿cuál fue el elemento que determinó el éxito del paro? ¿Por qué tuvo tanto éxito y tanta masividad? En el caso de nuestra actividad, que es la bancaria, tiene que ver con ser consecuente con medidas que nosotros veníamos tomando desde el año pasado vinculadas a este denominado impuesto a las ganancias, que es un impuesto al salario. Nosotros hicimos 6 paros generales el año pasado por este tema y la medida surgió naturalmente cuando otros compañeros de otras organizaciones decidieron emprender el mismo camino de la protesta. Obviamente que es un detonante porque este impuesto afecta y distorsiona todos los acuerdos salariales que se producen. La no actualización del mínimo no imponible implicó una pérdida de 4,5 puntos del último acuerdo salarial y además ya a esta altura está entre el 12 y el 14% del salario de un trabajador lo que se lleva este denominado impuesto a las ganancias. Es realmente impresionante. Usted también planteaba el tema de los alquileres, del trabajador que tiene que pagar un alquiler además de los aportes sociales y se queda con una cantidad mucho menor en la mano para vivir durante todo el mes con su familia. Sí, hice esa cuenta porque he visto que hay una propaganda desde el gobierno, una forma de encarar y fundamentar vinculada a que pareciera que fuéramos una burguesía asalariada los que tributamos. Entonces yo hago la cuenta de que sobre 20.000 pesos que gana un trabajador, que puede parecer un muy buen sueldo, entre 2.000 y 3.000 pesos paga de ganancia, 4.000 pesos paga de seguridad social, porque es un porcentaje sobre el salario, y si tiene un alquiler o un crédito hipotecario paga entre 4 y 5.000 pesos. En definitiva, a esa burguesía asalariada a la que le quieren cobrar y le cobran impuestos, es la que termina ganando 9.000 pesos cuando una canasta familiar está en 12.000 pesos por mes. Ahora, Palazzo, el gobierno dice que ustedes son, usted dijo burguesía, casi una oligarquía del 10% que perjudica el 90% y que es una actitud, digamos, que juega o que es funcional para la derecha política. Sí, también agregó otras cosas como que dirigentes ricos, empresarios, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno, y a esta altura nadie es ingenuo en esto, ha tomado una estrategia política con los trabajadores que tributan ganancias. Los estigmatiza dentro de ese 10%, no tienen números de los pobres porque los estigmatizan, pero sí tienen números de los que pagan ganancias y los estigmatizan desde el gobierno, y lo hacen puntualmente porque es enfrentar a la sociedad, al 90% de los trabajadores que no tributa, enfrentarlo con ese 10%, y desde el punto de vista electoral supongo que le debe redituar, y además porque no se animan a pelear con los verdaderos poderosos. Este es el eje de la cuestión. Hacen caja fácil porque todos los meses del recibo de sueldo descuentan, pero no profundizan en una reforma tributaria donde deberían atacar, por ejemplo, a los ares del juego, que 4 o 5 vivos se llenan de plata en la Argentina, donde la renta ociosa no paga ganancias, donde se atacó en alguna oportunidad el excedente de la renta agraria, pero cuando hubo excedente de la renta petrolera nadie habló de eso. Entonces creo que esa reforma tributaria le implicaría al gobierno tener que enfrentarse con los poderosos y no lo está haciendo. Lo que no entiendo es que cuando se defiende este modelo, nadie diga que con el 54% de los votos no se animaron a dar esa pelea. Sergio Palazzo ha sido muy amable, muchísimas gracias realmente. Diego Leuco tiene un informe que se llama La maldita herencia de Zaffaroni. Esta tarde ocurrió algo muy triste para muchas de las víctimas de la violencia y víctimas de la inseguridad también. El juez de ejecución penal, Axel López, fue absuelto. Estaba acusado de haber liberado a violadores y asesinos que luego de conseguir su libertad volvieron a delinquir, volvieron a matar y volvieron a violar. Axel López fue defendido por el ex juez de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni. Finalmente fue absuelto. Además, hoy Roberto Carles fue aprobado en comisión para ser propuesto como nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia, con muy pocos antecedentes laborales, con muchas mentiras y falsedades en su currículum vitae y como gran mérito ser discípulo de Zaffaroni. Por eso hoy en Los Leuco, Axel López, Roberto Carles y el garantismo extremo son la herencia maldita de Zaffaroni.